Hola, querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Bueno, tengo, tal como prometí, de nuevo a nuestra invitada de lujo, Loli Curto, desde la zona de Barcelona. Hoy vamos a hablar, tal como prometí, vamos a seguir con la línea de dando herramientas a la gente para poder ayudarse a pasar, a sobrellevar eventos que al parecer todos vamos a pasar en esta gran crisis económica a nivel mundial en la que estamos entrando. Ya he hablado en varios videos sobre el tema y como tenemos la enorme suerte de poder tener a una experta como Loli con nosotros, que tiene una cantidad de sabiduría que no se puede explicar, y yo tengo la suerte de que ella nos dedique este tiempo que, como todos saben, su tiempo es muy valioso, y en esta oportunidad quiero recordarles que luego del video anterior, que tuvo un éxito tan grande, hay muchísimas personas que se interesaron con gran razón en contactar a Loli, y bueno, tienen que entender que toma tiempo llegar a todas, así que bueno, antes que nada le quiero dar la bienvenida a Loli y que ella misma nos diga si hay algún mensaje para este maravilloso público. Bueno, pues hola a todos y gracias por esta oportunidad y bueno, decir que, pues lo que dices, ¿no? Que me disculpéis porque la cantidad de gente que ha contactado me ha sobrepasado, o sea, me ha sobrepasado, realmente no, hemos tardado unos días en poder contestar y bueno, ahí vamos todavía, estamos creando un sistema para poder llegar a todo el mundo y tal. No estábamos preparados porque a mí precisamente me gusta funcionar en el nivel más pequeño, ¿no? Más artesano, y esto se ha desbordado y bueno, pues lo siento mucho que muchas personas no, todavía algunas no hemos podido, porque van entrando continuamente grandes cantidades, entonces todavía las del fin de semana, esta mañana creo que hemos estado ahí, bueno, simplemente que me disculpéis que no damos, no llegamos a todo, que no llego para todo, porque en realidad yo no tengo... Yo tuve hace muchos años una infraestructura y un equipo y una empresa, pero ahora no tengo nada porque llegué a la conclusión que lo más sencillo, lo más directo es lo que realmente funciona y cuanto más intermediarios y más cosas me quito de encima, pues mejor me he sentido. Pero con esta avalancha de personas interesadas, pues no hemos podido abarcar. Entonces, bueno, que me disculpéis y que en algún momento se podrá llegar a todo el mundo. Bueno, me imagino que la audiencia lo puede entender. Entonces, hoy traemos un tema importantísimo, es el tema de purificar el agua. Es decir, de acuerdo a mi entendimiento, y no solo al mío, sino que el de muchísima gente alrededor del mundo, eh, estamos al borde de una especie de colapso financiero que va a ser tan serio que tiene el potencial de hacer, de generar un mal funcionamiento en los sistemas que tenemos en las ciudades, en toda la sociedad, que eso incluye electricidad, incluye agua, etcétera, etcétera. Y por eso yo creo que es muy importante buscar soluciones. Si en algún momento nos encontramos en una situación, por ejemplo, que nos damos cuenta que el agua del grifo no es potable o que nos puede hasta hacer daño, que puede estar sucia, puede incluir bacterias. Entonces, ese es nuestro tema hoy. Vamos a hablar con Loli, que gracias a su extensa sabiduría milenaria nos va a explicar qué podemos hacer a nivel más básico y más simple. Entonces, mi primera pregunta, Loli, es esa, es la más simple. Pensemos en una situación hipotética en la que estamos en casa, en una ciudad, en un departamento, y nos enteramos que no podemos beber el agua del grifo. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos en casa para purificarla? Vale, yo, bueno, antes que nada quiero también aclarar que yo no soy una experta, no, o sea, no soy una experta específicamente en agua, que yo tengo mi experiencia porque viví años en el campo, gestionando nuestra propia agua, yo nací también en el campo, en zonas donde apenas había agua, visité muchas veces tribus y conviví en las tribus
Y de ahí tengo un poco la experiencia que tengo, o sea, no tengo unos estudios, no soy ingeniera, no soy farmacéutica, no tengo esa capacidad, pero la experiencia que yo tengo, pues bueno, puedo aportar todo lo que yo sé. Yo lo primero que diría, Silvia, porque hoy día todo lo que se está comentando es como un genérico, como un estándar, y también las soluciones son como un estándar, que luego no suelen funcionar nunca porque los estándares, estoy siempre contra los estándares, no suelen funcionar. ¿Qué es lo primero que yo diría? Lo primero es, cuando esta situación que tú apuntas nos suceda, cuando en una ciudad llegue un colapso y el agua no esté contaminada, lo primero sería averiguar la causa de la contaminación, porque hay varios tipos de contaminación y cada uno habría que tratarlo diferente. Entonces, no sirve de nada hacer un filtrado, porque un filtrado solo quitas la suciedad, y si es que hay suciedad, entonces el filtrado es ideal. Pero si lo que hay es contaminación microbiológica, o sea, bacteriológica, si lo que hay es contaminación química, si lo que hay es contaminación radiológica, es muy diferente. Y entonces esto, en el momento del colapso, las autoridades, yo estoy prácticamente segura que lo anunciarán. Dirán, bueno, no utilicéis el agua porque viene contaminada de bacterias o de lo que sea. O sea, sería lo primero a saber, indagar, investigar qué puede traer ese agua, porque no nos sirve de nada hacer unas técnicas si en realidad hay otras. Entonces, claro, yo eso entiendo, es entiendo, lo primero que diría. Creo que es un punto muy importante porque hoy en día mucha gente tiene filtros en casa que los utiliza Exacto. a diario. Y la pregunta es, ¿esos filtros qué filtran? Antes que nada. A ver, yo diría que también por la experiencia que he tenido, que no es mucha, bueno, no es mucha comparada con grandes profesionales, porque yo conozco grandes profesionales del agua, entonces, claro, mi experiencia a su lado es muy pequeña. Yo diría que las personas, o sea, en el mercado, y esto lo he vivido yo personalmente, en el mercado circulan, yo qué sé, voy a ser un poco exagerada, pero un 80% de sistemas que no sirven para nada. Y lo voy a decir así de claro para que la gente no sea víctima de todos los engaños y de todos los enredos. Entonces, hay muchos sistemas que se están vendiendo, que yo misma en el pasado recomendé y vendí sistemas que me parecieron maravillosos, y luego cuando analizamos químicamente, llevamos esas aguas a los laboratorios de forma privada, nos dimos cuenta que no depuraban nada. O sea, cuidado con los aparatos que os compráis porque la gran mayoría no funcionan. Yo lo primero que quisiera decir es que el que tenga un aparato de osmosis en casa y que sea bueno, que sea garantizado, y ahora que todavía no hemos llegado al colapso, que hagan analíticas, que lo comprueben, porque eso sería una solución muy buena, porque si ya tenemos un buen aparato de osmosis, eso ya nos funcionaría. De entrada vamos a decir que una gran parte de la población que tuviera un buen sistema de osmosis, eso ya sería correcto. Y para los que no tengamos aparatos de osmosis, pues vamos a ir viendo cada una de las diferentes opciones en función de las diferentes contaminaciones que puede presentar el agua. Vamos a hablar primero de lo que es la contaminación microbiológica y la contaminación bacteriológica, que es básicamente lo mismo, que son los microorganismos que puede traer el agua y que si penetran en nuestro organismo van a producir graves enfermedades o incluso muertes, como está sucediendo ahora que hay esta pandemia. O sea, digamos, las pandemias y la contaminación bacteriológica en el agua, si es dependiendo del nivel de contaminación, puede ser muy grave. Y esta es muy fácil muy fácil, yo lo digo así fácil porque vamos a ir poniendo porcentajes y ejemplos para que sea como más fácil de comprender. En un 80 o un 90% la contaminación bacteriológica la vamos a resolver hirviendo el agua, ¿vale? Hirviendo vamos a matar todos los microorganismos que traiga y eso pues todo el mundo puede hervir en casa de la manera como sea. Esa es una opción para la contaminación bacteriológica. Vamos a hablar de la contaminación química, que es la más complicada a mi forma de ver y la más difícil, ¿vale? O sea, la más difícil en el sentido de que
puede ser que lo que hagamos en casa, que es lo que os voy a mostrar ahora, que he traído aquí 4 cositas para hacerlo como un poquito más gráfico, puede ser que eso no funcione. Por eso digo que es lo más difícil, en el sentido de que hay muchos contaminantes químicos que con la destilación no es 100% seguro, pero es 90% seguro, ¿vale? 90% seguro que con la destilación hay una parte de los componentes químicos que nos la vamos a depurar y nos la vamos a cargar. Entonces, ¿en qué consistiría la depuración química? Sería lo que yo llamaría un destilado parcial al vapor, o sea, un vaporizado. Y eso se puede conseguir con una olla de presión, que todas las personas, yo en casa no tengo, porque había tenido una de grande cuando éramos muchos de familia, pero luego la familia se fue reduciendo y esa olla tan grande la regalé y ahora no tengo ninguna. Pero las ollas a presión suelen tener un dispositivo que cuando la presión llega al tal, gira. Este dispositivo se puede sacar y por ese agujero podemos meter un conducto, una manguerita larga, que ese vapor que va a salir por ese conducto va a ir a parar a un recipiente. Puede ser otra olla, puede ser un cubo previamente esterilizado, con alcohol, con agua caliente, con sal, o sea, algo que, y por la ley de la gravedad, vamos a tener la olla en el fuego, la manguera, el recipiente más abajo, y eso, o sea, este destilado, o sea, el destilado todos sabemos, o deberíamos, o hemos oído hablar, que el destilado se hace con un alambique, es como se hacen los aceites esenciales. Yo que me he dedicado a la aromaterapia, pues el destilado es lo que se hace. Si tuviéramos un alambique en casa, perfecto. Pero como nadie va a tener un alambique, pues yo he traído aquí una olla para mostrar. Entonces, esto es una olla que tiene una tapadera cóncava, ¿vale? Esta tapadera no serviría, esto lo eliminamos, ¿vale? Entonces, cualquier olla serviría, pero tendría que tener una tapadera plana, completamente plana. O sea, encontré esta, que es bastante adecuada, pero podría ser cualquier superficie plana, de metal, de cristal, porque claro, estamos hablando de situaciones de emergencia. No vamos a hablar aquí ni de diseños, ni de, o sea, de cómo apañarnos en un momento que no hay nada y tenemos pues un cristal de una mesa, pues eso serviría, ¿vale? Tenemos un trozo de aluminio, vale decir que el aluminio es contaminante, pero la poca contaminación que aportaría en el caso de que utilizáramos una placa de aluminio sería tan mínima y no sería nada grave comparado con los tóxicos que queremos depurar. Entonces, cualquier superficie plana serviría. Esta tapadera es muy plana, si podéis ver, apenas es curvada y tiene un pequeño orificio, por eso la elegí. Entonces, esta tapadera, cuando pondríamos la olla a hervir, ¿vale?, al fuego, esto vamos a imaginar que está hirviendo, aquí en mi mano está hirviendo, entonces pondríamos esta tapadera con el agujero, ¿vale?, que tiene un pequeño agujerito, pero si no lo tuviera, se lo haremos. O sea, nosotros con un taladro, con un cuchillo, con unas tijeras, con lo que sea, podemos generar un agujero, ¿vale? Y en ese agujero insertamos una manguera, que no tengo ninguna, no os la puedo mostrar porque no tenía ninguna, pero las mangueras que se utilizan para descargar el agua de los aires acondicionados, que creo que en todos los países se utiliza el mismo sistema, esas mangueras servirían, serían perfectas. Entonces colocaríamos una manguera en el agujero directamente y cuando el vapor empieza a subir por la manguera va cayendo, va goteando todo en un recipiente y eso es la depuración más importante que podemos tener. También quisiera comentar que si no tenemos no tenemos una placa plana ni nada, podemos utilizar cualquier tapadera que no tenga, si no podemos hacer un agujero, podemos utilizar cualquier tapadera que no tenga agujero, inclinada, ¿vale? La inclinamos así y entonces, si podemos entender, es que no tengo manos, la inclinamos, entonces el vapor va a chocar contra la superficie plana y va a caer por un lado, hacia un recipiente que tengamos aquí. O sea, que en el caso de que no tuviéramos ni siquiera manguera ni agujero, funcionaría igual. Simplemente inclinando la tapadera, el vapor iría degotando, o sea, iría cayendo todo en un punto y tendríamos un recipiente recogiéndolo. Esto ya serviría, o sea, que sería un sistema... Una pregunta te quiero hacer, Loli.
¿Cuál es la diferencia entre tomar una olla, como lo que tú estás haciendo, poner el agua a hervir, que se hierva en sí misma? ¿Por qué? O sea, ¿qué diferencia hay yo te explico. Exacto. Yo te explico, porque las partículas químicas, las sustancias tóxicas químicas, al hervir muchas no desaparecen, pero con el vapor sí, porque se van a quedar abajo. Por decantación, la parte del agua está libre de esas partículas, va a subir con el vapor. El vapor es como, tiene todo un circuito, yo quizá no lo sepa explicar tan técnicamente, pero el vapor genera un circuito y un recorrido del agua y o sea, la depura con el calor y la sube hacia arriba, el mismo sistema que utilizan las nubes cuando cae la lluvia, y el agua de lluvia está limpia, o sea, no lleva, ni siquiera lleva minerales, es un agua destilada. Pues este sería el mismo sistema que hacen las nubes, lo haría el vapor en sí, o sea, genera un circuito el agua por la densidad, se va hacia arriba, y entonces el vapor arrastra solo el agua, H2O, ¿vale? Y digamos, los químicos quedarían abajo. Esta es la diferencia. En cambio, al hervir simplemente estamos utilizando una temperatura que puede matar los microorganismos, muchos, otros no, porque sabemos por los descubrimientos que se han hecho que hay lugares en los volcanes, en el interior de los volcanes y en las aguas termales donde el agua sale hirviendo, por ejemplo en Islandia o en Irlanda también, que hay esos aguas que salen hirviendo, y sabemos que en ese agua hirviendo viven bacterias y se reproducen. O sea que ni siquiera el nivel que nosotros vamos a tener en casa de calor, o sea, el nivel la temperatura a la que vamos a llegar en nuestra casa hirviendo el agua va a matar ciertos microorganismos, ni siquiera, porque los hay que sobreviven a temperaturas altísimas. Eso es importante que lo tengamos claro. Ahora, quiero pedirte que, discúlpame, Loli, creo que lo que nos estás explicando es importantísimo, primero por la simplicidad de la solución y también porque hay muchos malentendidos al respecto. Y quiero pedirles a la audiencia que compartan este video. Este video es importantísimo, tal como ven, es una solución que todos podemos hacer en un caso en que sepamos que hay bacterias o químicos en el agua que pueden perjudicarnos y hasta matarnos. Entonces, por favor, compartan esto porque puede salvar vidas. Una pregunta te quiero hacer. ¿Hay algún tipo de manguera que su material puede ser que nos haga mal si se calienta? Algo que... Sí, esto sería interesante al comprarlo, ya pedir. Hay este plástico duro que es casi como un metacrilato, y este plástico duro de metacrilato, que es el que se utiliza en los laboratorios farmacéuticos y tal, seguro que este resiste bien. O sea, no creo que... Podemos ir a una ferretería y decir, quiero una manguera para destilar agua. Agua caliente, sí, que tiene que arrastrar temperatura y que no puede arrastrar impurezas. Ok, fantástico, excelente. Sería... Excelente. Vale. Y otro sistema que utilizan son la filtración con el carbón activado, ¿vale? El carbón activado también sabemos que es un filtro interesante. Yo os había traído un filtro casero sencillo, bueno, la explicación. En realidad yo no os he traído el filtro porque me faltaban algunas arenas, como la sílice, esta que estoy explicando, que es la arena fina, me faltaba. Os traía una botella de color azul. ¿Por qué de color azul? Pues porque yo me dediqué muchos años a la cromoterapia y tengo que decir que hay 3 colores que funcionan muy bien para la salud, que son el azul, que es muy interesante, el verde y el rojo. Entonces, si lo hacemos con una botella azul, además de hacer un filtro, también estamos consiguiendo, si esta agua, por ejemplo, la hemos puesto al sol, estamos consiguiendo un plus añadido a lo que tenemos, que es que los rayos ultravioleta han sido filtrados. Entonces, esto es muy interesante. Por esto, esta marca española de agua, es una marca que todos conocemos aquí en España, ya hace muchos años, es la que yo considero la mejor y la más recomendada. La gente de aquí de España todos sabrán a qué agua me refiero.
este agua, yo las he investigado y es la mejor, y esta empresa ha invertido en hacer unos envases de este color precisamente para proteger el agua, precisamente. Por eso elegí esta botella, pero puede ser cualquier otra. Entonces, cogemos una botella, lo voy a hacer lo más rápido y gráfico posible, le cortamos un poco del fondo, ¿vale? Le cortamos, pues yo qué sé, 3 centímetros y lo convertimos en un embudo. Y en la parte de abajo le vamos a poner unos algodones en capas que he traído aquí. Algodones en capas en toda la parte de abajo porque va a ser el filtro de lo que es la suciedad, ¿vale? Esto sería primera capa, algodón. Luego tendríamos una segunda capa. Voy a dejar un momento la botella para enseñaros lo que os traía aquí. En la segunda capa he traído unas piedras muy grandes porque, en teoría, yo os quería proponer que cuando hagáis esto, lo hagáis con la botella de 7 litros, de 5 litros, la botella gigante. Entonces, ahí el tamaño de estas piedras es ideal. Encima de los algodones irían piedras de río, gorditas, que las tengo aquí ya limpias porque yo siempre colecciono piedras. No sé si se ven suficientemente bien. Sí, perfecto. Piedras de río, ¿vale? También hay alguna arcillosa, la arcilla es muy buena. Estas piedras de río se colocarían en la parte de la botella donde, después de los algodones, ¿vale? Vamos siguiendo. Sería una capa así. E imaginemos que la botella será gigante. Yo no traje la gigante porque aquí nos estamos manejando con situación con no demasiadas posibilidades porque nuestra cámara no se puede mover. Entonces, la botella gigante, las piedras, pues ocuparían pues quizá 15 centímetros o más. Y luego traeríamos una gravilla más gruesa que traje aquí. Previamente habría que lavarlo. Yo todo lo he lavado. O sea, en realidad no tenía por qué lavarlo porque no lo voy a hacer físicamente, pero esta mañana lo lavé todo bien. Hay que lavarlo bien, todo esto, como es algo que estamos haciendo algo como prevención, yo os recomiendo tenerlo ya lavado en el jardín, en la terraza, en los balcones, tener estas piedras ya lavadas, limpias. ¿Puedes acercarlo un poquito a la cámara para que se vea bien? ¿Se ve bien? Sí. O sea que son piedras simplemente. Son gravilla. Yo recomendaría este tamaño encima de la piedra y luego hay un tamaño de gravilla mucho más pequeño que sería el que vendría después. Yo tengo esta gravilla que es no está tan seleccionada, pero por ejemplo, este tamaño más pequeñito, no sé si se ve, un poquito más este tamaño vendría después. O sea, primero la más gruesa, que es la que se ve aquí, y luego esta más fina. Luego, normalmente se podría poner también si tenéis carbón activado. Yo no tenía, pero se puede comprar. Pero yo tengo una tierra volcánica, porque ayer pasé por una zona de volcanes y me paré a recoger esta tierra volcánica, que me gusta muchísimo, y es como un carbón. No digo que tenga las mismas particularidades que el carbón, pero es como una especie de carbón. De hecho, es un carbón. Esta tierra de los volcanes es digamos, ¿cómo se llama? Es un carbón porque es ahora no me sale la palabra, todas las hojas del bosque, toda la madera del bosque, todo queda quemado con el volcán y luego se genera esta tierra. Entonces, esto iría encima, o sea que ya tendríamos la de algodón, la de las piedras gruesas, la de la gravilla gruesa, la de la gravilla fina, luego la tierra volcánica o un carbón activado y finalmente pondríamos arena fina de playa, sílice, que yo no tengo y hoy no tenía tiempo de trasladarme hasta la playa a buscarla. Entonces, eso generaría, en el caso de una botella grande de 7 litros, pues nos quedaría la mitad o incluso un poquito más de la botella llena de todas las capas de los filtros y entonces ya podríamos poner el agua y coger un recipiente debajo y ir esperando que se vaya filtrando lentamente. Este sería el filtro más sencillo para quitar suciedad. Para suciedad, pero no para problemas radiactivos. Para algunas bacterias también desaparecen, pero no todas. Porque yo sé que muchas veces en internet dicen, no, es que con un filtro lo quitas todo. No es cierto. Hay bacterias que son muy difíciles, por ejemplo, las amebas. Esas bacterias va a ser difícil que con estos filtros, pero sí que hay muchas otras que se pueden filtrar. O sea, yo diría que en un 90% este filtro
claro, ¿qué es lo que trato de transmitiros? Trato de transmitiros que si en un 90% depuramos, el 10% que nos quede, bien sea de bacterias, bien sea de químicos o bien sea de contaminación radioactiva, no nos va a hacer tanto daño como si tenemos un 100. Eso también es muy importante, porque luego ahí está, o sea, en síntesis, decir que si hemos depurado un agua en un 90 o en un 95% y nos queda alguna bacteria, pues como no va a haber una gran cantidad, porque lo peligroso de las bacterias son las colonias de bacterias, las familias que montan, que son millones. O sea, que haya alguna bacteria, que haya un poquito, tal, algún parásito, pues bueno, mira, no nos va a matar, eso no nos va a matar. Eso es lo que yo trato de deciros, porque claro, la perfección en estas situaciones no existe, pero sí es una situación de supervivencia y vamos a sobrevivir perfectamente con todo esto que estamos hablando. Eso es lo que más... Esa era la intención, es dar soluciones para situaciones extremas, que bueno, lo que tú estás describiendo es como evitar que algo sea fatal, o sea, en vez de que nos mate, capaz que nos hace un poquito de diarrea, ¿no es cierto? Exacto, sí. O nos puede quedar alguna bacteria dentro. Yo misma que viajé un año a la India traje muchas bacterias que me han durado muchos años y que luego cuesta sacarlas. Pero tampoco es una cosa tan grave. Yo he vivido con mis bacterias y no he estado enferma. O sea, he tenido algún cólico o alguna cosa, algún desajuste o alguna diarrea o alguna cosa de gastrointestinal. Pero no es nada que nos va a matar, quiero decir, no es tan grave. Luego, a posteriori podemos resolver esos temas. Lo importante es salvar, porque claro, si no hacemos estos procedimientos y tenemos que utilizar el agua como viene del grifo, podemos morir o coger una enfermedad grave. O sea, sabemos que en Sudáfrica, por todos estos temas del agua, pues hay mucho cólera, hay muchas epidemias de microbiología, o sea, de problemas bacteriológicos muy graves. Bueno, pues eso es lo que intentamos evitar. O sea, eso, si lo hacemos bien, no va a pasar, no va a pasar. Fantástico, fantástico. Entonces, bueno, vamos a la siguiente pregunta. Digamos que estamos en la naturaleza y hay un río, un arroyo, y queremos beber de esa agua. ¿Qué podemos hacer para bajarle también la suciedad o el potencial de dañarnos? Bueno, sería un poquito lo mismo, porque yo había creído, durante años había creído, porque escuché a personas muy técnicas decir que cuando el agua corre se depura, pero me informé mejor con técnicos especializados y esa teoría no es cierta. O sea, yo siempre parece que me ha tocado tener que estar modificando, corrigiendo los errores. O sea, el agua cuando corre se puede descontaminar, pero la razón no es por el hecho de correr. Eso es lo que quisiera aclarar, porque hay mucha esa información, yo incluso la había dado por buena hace años y ahora entendí hace un tiempo que no es correcta. O sea, ¿qué sucede? Que si hay un vertido químico o radioactivo o bacteriológico a un río o a un arroyo, si arrastra toda esa contaminación, dependiendo de la cantidad que se aporte, de la cantidad de contaminación que se aporte a ese río, se va a poder depurar. ¿Por qué? Porque se va a diluir. Esa es la clave. No es por el hecho de que corre, sino por el hecho de que se diluye. Quiere decir que si vamos a echar, yo qué sé, 10 kilos de mercurio al agua, pues cuando lleve 20 kilómetros ese mercurio se habrá diluido tanto que no nos va a afectar. Pero, de entrada, el hecho de correr no va a hacer que se pierda el mercurio. Eso es lo que yo quería aclarar, porque yo misma fui víctima de ese error. Entonces, ¿qué se hace en las tribus, en los medios rurales donde yo he vivido? Pues a una distancia prudente quiero decir, pues entre un 500 metros, medio kilómetro, por ejemplo, o casi incluso se puede llegar a 1 kilómetro, si es completamente plana la superficie, el río va corriendo por una superficie plana. Nosotros podemos ir a una distancia de 500 metros, vamos a decirlo así, incluso puede ser más, y hacer un pozo.
O sea, cavar un pozo de tierra, que lo podemos hacer nosotros con un pico y una pala, y cavar hasta llegar al nivel del agua, o sea, incluso por debajo, dependiendo de la cantidad de agua que queramos acumular, pues si solo la queremos para recogerla, con que lleguemos al nivel, pues nos va a quedar, nada, 3 centímetros de agua y la vamos a ir sacando con una manguera. Pero si queremos generar un estanque, pues cavamos más abajo del nivel del agua y todo lo más abajo que cavemos se va a llenar de agua. Entonces, ese agua, a través de 500 metros de tierra, se va a filtrar y va a estar muy depurada de bacterias, de químicos, pero quizá no 100%. O sea, yo siempre tengo que alertar porque sabemos que hay químicos que se van a transportar. Por eso digo, cuando hagamos ese pozo en el agua del río, pues puede ser que tengamos una tierra arcillosa, maravillosa, tierra blanca, por ejemplo, de arcilla, o tierra roja, y no haya radioactividad debajo. Y si no hay radioactividad, pues perfecto. Esa filtración a través de 500 metros de muro, filtración de agua, porque en unas horas vais a tener agua en ese pozo, pues esa filtración va a ser fantástica y perfecta. O sea que esa agua ya es potable una vez que se te llena ese pozo, increíble. Sí, exacto. Así funcionan, así hemos funcionado en los medios rurales, porque yo, aunque he vivido en las ciudades y me considero un poco cosmopolita, también yo, mi esencia, yo soy rural, o sea, y me siento muy identificada. Esa es una de las partes por las que quizá transmito esta pasión. ¿Por qué? Porque lo he vivido, o sea, no es una teoría para mí, yo lo he vivido. Entonces, claro, ese agua así potabilizan las tribus y los medios donde no llega el agua potable. O sea, esa es una fórmula muy sencilla. La siguiente pregunta, Loli. Digamos que alguien dice, quiero prepararme ya, antes de que venga la catástrofe, y quiero almacenar agua. ¿Cómo se hace para almacenar un método casero que aguante lo máximo? ¿Y cuánto tiempo aguantaría esa agua siendo potable? Bueno, yo tengo un amigo que me comentó que la tiene almacenada de años, y este amigo es un experto porque es farmacéutico, es un gran experto. De hecho, Silvia, quería darte su teléfono, porque si hay personas con preguntas demasiado técnicas, yo prefiero que le preguntéis directamente a él. Él está retirado, no está en las redes sociales, pero él me ha autorizado para dar su teléfono y me ha dicho que si alguien lo llama, él va a atender. Entonces, esta persona me comentó que él tiene agua almacenada desde hace años y está en perfectas condiciones, porque él, al ser farmacéutico, analiza las aguas. Él es un analista de aguas y la analiza, y entonces él analiza y la ve en perfectas condiciones. O sea, esto me dio a mí mucha moral para salir aquí a deciros que se puede almacenar mucho tiempo. ¡Qué maravilla! Esta persona me contó, porque yo le pregunté, me contó que él lo tiene almacenado en garrafas de cristal. Supongo que todo el mundo entiende lo que es la garrafa de cristal, que tiene una protección de plástico. Esto creo que en todos los países tenemos. O sea que antes, por fuera tiene el plástico. Por fuera el plástico para coger con 2 manos, sí, y por dentro es cristal. Bueno, pues estas garrafas de cristal que se han utilizado toda la vida, que son maravillosas, vendían el agua, vendían el vino, vendían el aceite, pues ahora dejaron de existir porque, bueno, supongo que son grandes cantidades y, como todo, manejan mejor lo pequeño y tal. Estas garrafas, él tiene una colección de muchas y me dijo que tiene agua almacenada, muchísima, desde bastantes años. Con lo cual, esta información que os doy es muy segura. O sea, cualquier recipiente, puede ser estas maravillosas garrafas si las encontramos, pero si no, cualquier otro recipiente que lo podamos esterilizar previamente, con agua caliente, con alcohol, como sea, o sea, darle una esterilización importante y mantenerlo limpio, y podamos introducir el agua ya limpia, filtrada, depurada, con todo lo que hayamos podido de todo lo que estamos explicando aquí, tapada herméticamente y colocada a la sombra, porque también tengo que decir que hay mucha información. Yo misma os he hablado hace un momento, así muy por encima, de la cromoterapia. La cromoterapia es utilizar el sol para dinamizar y reforzar el agua, pero en este caso sería contraproducente. En este caso el sol no nos ayudaría nada, porque ¿qué hace el sol? El sol nos produce beneficios si son unas horas,
pero el sol nos puede llenar de bacterias el agua porque el sol, ¿qué hace? Sube la temperatura. ¿Y qué sucede? Que con una sola microbacteria que se haya traspasado en el agua, ahí ya va a generar vida, va a generar colonias de bacterias. O sea, de una se multiplican, las bacterias se multiplican por millones en cuestión de horas. Importantísimo, importantísimo lo que nos estás diciendo aquí, realmente. Claro, entonces eso es muy importante, tener claro que poner esa agua que vamos a almacenar tendría que estar en el lugar fresco, pero si no es fresco, sombra. O sea, si no tenemos un lugar fresco no importa tanto, pero sí sombra. Si no tenemos sombra, pues tapar con una manta. También tengo que decir que las mantas de lana, ya no se utiliza tanto la lana, pero la lana de toda la vida, las mantas de toda la vida, son un aislante térmico muy interesante, tanto del calor como del frío. O sea que si queremos conservar algo fresco, lo aislamos con una manta. Y un agua que la queremos conservar mucho tiempo, pues la protegemos del sol, la protegemos, digamos, de los rayos del sol y generamos una sombra. Lo más importante es que esté totalmente a la sombra y la protegemos de la energía térmica. O sea, que con una manta, aunque sea una manta vieja, no importa, podemos protegerla y tener ahí una reserva de agua importante. En cualquier recipiente, pueden ser cazuelas. Claro, yo recomendaría recipientes que se puedan cerrar herméticos, eso sí. Incluso puede ser plástico del duro, ese plástico, sabemos, bueno, al menos yo lo sé, que hay un plástico alimentario que está... yo quería traeros, se me olvidé, un cubo, yo tengo un cubo que lo compré hace muchísimos años porque yo había hecho una bebida que muchas personas conocerán, que está ahora muy de moda y tal, yo la hice hace 40 años, que se llama Rejuvelac, que se hace con el trigo fermentado. Bueno, pues para hacer el Rejuvelac yo me compré ese cubo blanco que es de alimentación y es un cubo que me costó como 20 veces más caro de lo que cuesta un cubo de plástico, porque es un plástico alimentario. Entonces, si compráis bidones de plástico alimentario, que los hay, podéis guardar el agua en plástico, no pasa nada, porque ese plástico ya viene preparado y como no va a tener temperatura, pues ahí no va a haber residuo ninguno. Entonces, ¿y qué ocurre, por ejemplo, si yo digo, ok, tengo el cubo, tengo una garrafa de cristal y lo lleno de agua del grifo de ahora, antes de que viene todo el desastre? ¿Esa agua también se puede guardar? Si la podemos tapar hermética, sí. Si está depurada, porque ahora mismo el agua del grifo trae contaminantes químicos. Entonces, esos contaminantes químicos no son adecuados para guardar agua. Yo recomendaría que si queremos empezar a guardar agua ahora, hagamos la opción de la cazuela con la manguerita y hacerle el destilado parcial de vapor. Yo recomendaría eso. Entonces, ese agua parcialmente destilada. Bueno, me olvidé de decir una cosa muy importante, bueno, creo que la dije, pero no le puse atención. El agua de lluvia es destilada, si la podéis recoger, pero sí. También tengo que decir que el agua de lluvia cuando cae, si entra en contacto con un recipiente que está contaminado, ya no es destilada. O sea, tenemos que tener previamente todo bien descontaminado, bien purificado. Entonces, el agua de lluvia también la podemos recoger. Es muy fantástico. Ese fue un tema que surgió entre los comentarios de la gente, la pregunta si podemos utilizar agua de lluvia. Entonces, sí, lo que nos dices es que podemos recolectarla, pero ocuparnos de que el contenedor esté bien limpio. Bien limpio. Y si no, también podemos recogerla tal cual, con cualquier recipiente que tenga mínimamente un lavado, y luego hacer el filtrado, o filtrado únicamente o filtrado y vaporizado, lo que consideremos, porque el agua de lluvia no trae químicos, pero claro, a lo mejor arrastra partículas de la atmósfera, yo qué sé. Como a veces hay partículas radioactivas en suspensión, pues si tenemos tiempo y queremos dedicarnos, pues le hacemos el vapor y el filtrado y la almacenamos. Esto sería ideal. Y digamos que una persona hoy dice, bueno, no tengo tiempo de ponerme a hacer toda esta destilación, compro agua mineral y la meto dentro de las garrafas. Esa agua... Es una buena opción, pero a la sombra, protegida.
Y si dejo el agua mineral comprada en el plástico, como viene, y guardo a la sombra, ¿eso me puede aguantar o se me va a Sí, arruinar? dura bastante, ¿eh? De hecho, tiene una caducidad. Este plástico dura muchísimo. Este azul es un plástico que está pensado para proteger de cualquier agresión que pueda sufrir, sobre todo digamos, de los rayos solares. O sea, está muy... Sí, yo creo que puede durar tranquilamente unos cuantos meses, no habría problema. Si compramos agua, sería correcto O también. sea que lo único que tenemos que hacer es ponerlo en un lugar oscuro y taparlo quizás Oscuro con una y manta. mantenerlo oscuro y ya está, y que no le toque nunca la luz y mantenerla tapada. Como ya viene tapada hermética, no habría problema. Eso Excelente. sería ideal, eso sería lo más cómodo, digamos. Claro, claro. Y Claro, es más fácil para organizarse. perdóname, Silvia, no había hablado del tema así tan claramente. ¿Por qué? Porque mi mentalidad era en una situación de emergencia donde no podemos comprar agua, claro. Por eso no se me había ocurrido hablar del agua que compramos, pero si es para almacenar, perfectamente. Perfecto. O sea que tenemos la opción ahora, que todavía no se fue todo al diablo, de sí, comprar el agua, guardarla en un lugar oscuro, taparlo con una manta, y si estamos en un caso extremo, que ya estamos en casa y quizás encerrados en una cuarentena, entonces tenemos la opción de cómo destilar el agua en casa. Exacto, porque también otra cosa es que podemos, a lo mejor tenemos un arroyo, podemos hacer el pozo de filtración y tal, y de ahí sacamos agua para hervir, o sea, para cocinar y hervir comida. ¿Por qué? Porque ese agua una vez hervida, pues si no trae contaminantes ni químicos ni radiológicos, pues no va... No. Y la de las botellas la guardamos para beber, o sea, podemos tener las diferentes opciones. Fantástico. Bueno, Loli, la verdad que nos has dado información valiosísima, importantísima para que estemos todos preparados y entendamos mejor qué podemos hacer. De nuevo, recuerdo a esta maravillosa audiencia que comparta este video, porque nunca se sabe quién de toda la gente puede llegar a necesitarlo. Es más, yo creo que todos lo necesitamos. Así que es muy importante compartir cuanto más posible. Así que, bueno, vamos a encontrarnos en otro capítulo de nuestra serie que no tiene nombre. No, yo si me permite, Silvia, le diría serie Supervivencia, ¿no? Sí, Supervivencia en el 2020, el famoso 2020. Serie Supervivencia, porque es que es supervivencia. Sí, totalmente. Así que, bueno, como siempre, te agradezco enormemente que hayas dedicado tu valioso tiempo a este maravilloso canal, que ya te quiere mucho y están todos pidiéndote, claro. Así que te mando un gran abrazo y, como siempre, mi bendición, mi brajá, de briut, de salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa, que es abundancia. Así que muchas gracias, Loli. Muchísimas gracias, Silvia, sobre todo por estas palabras tan maravillosas que pronuncias, que no las comprendo, pero sé que o sea, no las comprendo, pero percibo la carga que llevan tan potente y lo agradezco muchísimo, porque no siempre alguien te dedica unas palabras tan ancestrales, tan potentes y tan maravillosas como las que tú me acabas de dedicar. Muchísimas gracias a todos también. Quiero también deciros, pues lo que os he dicho al principio, que siento mucho no poderos atender a todos y que quiero crear algo para poder atender mucha gente a la vez, porque es como imposible atender a tanta gente. Entonces, que tengáis un poquito de paciencia y que, bueno, ahí voy a estar con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Loli.